En este video vamos a explicar cómo la utilización del triángulo reventado nos puede ayudar a encontrar oportunidades de trading o confirmarnos oportunidades de trading a la hora de fortalecer nuestra operativa. Empezaremos aplicándolo con Bitcoin en diversas situaciones reales en las que nosotros hemos ido operando y cómo ese concepto ha sido un elemento favorable para nuestra operativa. Vayámonos, por ejemplo, al marco semanal, donde empezaremos realizando lo siguiente. Bueno, si nos vamos del marco semanal, analicemos el primer o el último movimiento, quiero decir, que hemos estado operando con Bitcoin, que ha sido al alza. De hecho, que incluso lo bonito es que en las últimas horas el precio ha terminado de confirmar los targets y para las grabaciones ustedes podrán ver cómo el precio efectivamente ha venido siguiendo el análisis. Si vemos desde el punto de vista semanal, tenemos un soporte en esta zona y tenemos otro soporte en esta otra zona. Adicionalmente, si venimos y trazamos, por decirlo así, un enorme phi, nos daremos cuenta que desde esta zona baja a la zona máxima se forma un phi con bastante fuerza, con bastante poder, de hecho que es un phi bastante grande, y perfectamente alcanza la zona de entre el 1.27 y el 1.61, dándonos un estímulo, por decirlo así, dándonos un estímulo de poder moverse al alza, ¿vale? De poder moverse en long. Ahora, ocurre lo siguiente, si nosotros nos vamos al marco diario, también podemos ver que podríamos tener, por decirlo así, la misma estructura. Podríamos tener la misma estructura de ABC, de movimiento de ABC, de testeo en ABC. De hecho, que le vamos a quitar las ondas solamente como para dar la idea, ¿no? Y adicionalmente, si nos vamos al marco de 15 minutos, vean qué interesante el marco de 15 minutos, que es un marco muy agresivo, muy agresivo. Veremos lo siguiente, veremos, por decirlo así, esta estructura tan interesante que se llegó a formar en la zona. Si analizamos la estructura de cuando el precio tocó el 1.61, se recuperó y luego hizo este testeo, justamente tenemos una formación triangular, ¿lo ven? Justamente tenemos una formación triangular. Y cuando esa formación triangular se formó, ocurrieron dos cosas. La primera es que tenemos la caída del mercado a la zona del 1.61 y a la zona de la línea de tendencia, que ustedes saben que es extremadamente valiosa para nosotros. El mercado hace un intento de recuperarse y forma el triángulo como lo podemos ver. A veces en ocasiones hace una ruptura al alza para luego caer o en ocasiones simplemente cae. En ocasiones simplemente cae o a veces hace esa falsa ruptura para caer y luego de caer viene el mercado, se recupera y ahí sí inicia el movimiento alcista. Ese, por decirlo así, es nuestro concepto de triángulo reventado. Y de hecho que aquí podemos ver dos cosas. Primero, que si trazamos todo un phi en esta zona, lo podemos ver claramente identificado. Que es justamente el que se encuentra en esta área. Adicionalmente de este phi que tenemos, se nos formaría el triángulo reventado. Entonces, además tenemos otro motivo. Si trazamos un pequeño Fibonacci de este mínimo al máximo, por decirlo así, nos vamos a encontrar que esa zona, específicamente hablando, es la zona entre el 61 y el 78, que es la que nosotros conocemos como la verdadera zona de reversión o área de reversión. Entonces, veamos todos los argumentos que teníamos para entrar aquí en long. Veamos todos los argumentos que teníamos aquí. Por ejemplo, si nos vamos para iniciar al marco semanal, tenemos ahí una línea de tendencia, ¿vale? Línea de tendencia mayor o de la macro tendencia. Adicionalmente, tenemos un phi enorme
que se ve desde el marco semanal y diario. Adicionalmente, tenemos en el marco de 4 horas, tenemos en el marco de 4 horas la estructura perfecta de ABC que nos indicaría la posible corrección al alza, es decir, que el mercado se empiece a mover al alza. Adicionalmente, en las microestructuras, se puede también ver desde las 4 horas de forma sencilla, pero se puede ver en marcos de 1 hora y en marcos de 15 minutos. Perfectamente se nos puede ver un triángulo reventado, y a eso le podemos sumar que tenemos un phi adentro de la zona que al mismo tiempo se encuentra en una zona de reversión entre el punto 61 y el punto 78. Entonces, si nos damos cuenta, el lenguaje market maker, el lenguaje de lectura de mercado nos estaba gritando en esa zona, nos estaba diciendo en esa zona que definitivamente el precio tenía todo para subir. Tenía todo para subir desde el marco semanal hasta el marco de corta temporalidad. Entonces, lo hermoso de esto es que lo que para muchas personas pareciera, por decirlo así, un subidón y bajadón de la figura, es decir, movimientos de sube y baja sin comprender, sin tener ningún sentido, para nosotros es un lenguaje que se va desarrollando. De hecho que, pues, desviándome un poco, vean que por aquí, por ejemplo, existe otro phi que es, digamos, de continuación de tendencia y que el mercado seguía subiendo y tal. Entonces, vean qué increíble cómo se desarrolla nuestro triángulo reventado justamente en la zona y el mercado empieza a subir. Bueno, ya vimos este ejemplo. Vayámonos a otros ejemplos, incluso ejemplos en marcos de 4 horas. Volvamos entonces a la gráfica semanal. Ya vimos la aplicación del triángulo reventado justamente en esta partecita baja, ¿no? Y lo pueden ir repasando. Ahora, si nos vamos de nuevo al marco semanal, tenemos que aquí teníamos una tendencia muy importante. Aquí teníamos una zona muy importante para que el precio cayera, tanto desde el marco diario, etcétera, ¿no? Esta zona para nosotros era una zona pues de mucha importancia. De hecho que si lo medimos de este máximo a esta zona, tenemos un phi bajista, como ustedes ya lo sabían. Como ustedes ya lo sabían, aquí teníamos un phi bajista que nos estimulaba o nos indicaba un movimiento a la baja. Ahora, si nos vamos a las 4 horas, vamos a notar algo muy, muy interesante. Justamente en esa zona, en la zona de reversión, que al mismo tiempo pues estábamos deseando entrar a la baja. Recuerden que una forma muy grata de entrar a la baja es poner el punto 38, punto 23, etcétera. Pero nótese justamente la formación que, por decirlo así, se desarrolla justo antes de la caída. Vean, por decirlo así, qué clara la formación, Tenemos aquí un triángulo y una vez que se desarrolla esa formación, el triángulo rompe al alza, que es justamente nuestra formación de triángulo reventado. El triángulo rompe al alza y luego de ahí cae. De hecho que tiene un testeo extra y sigue cayendo con fuerza. Es decir, que el mercado viene al alza, hace una formación triangular, rompe al alza y cae. Esa es nuestra figura de triángulo reventado y sobre todo en estas zonas o en estas áreas críticas. ¿Dónde podemos entrar cuando tenemos un triángulo reventado? De dos maneras. La primera es entrar, hay tres maneras más bien. La primera es entrar en la zona caliente. Por decirle aquí, cuando vimos en el ejemplo, de hecho que vean que en el ejemplo en las 4 horas, en el ejemplo que estábamos analizando en 15 minutos, se puede ver aquí cómo viene, revienta al alza y se devuelve. Se puede buscar entradas en las zonas, por decirlo así, agresivas, que en este caso sería el punto 78 y el punto 61 de este impulso, que coincide con el phi que tenemos aquí. O sea, podemos buscar una entrada agresiva en esta zona, podemos buscar una entrada en toda esta área, es decir, una vez que el triángulo se regresa al pico, se regresa a la zona del pico,
podemos buscar una entrada. Y si no, simplemente lo único que podemos hacer, por ejemplo, es venir, trazar Fibonacci y buscar el punto 23. Obviamente, la entrada del punto 23 de Fibonacci es la entrada, digamos, más confirmada, pero si entramos en el pico, que es una entrada menos confirmada, y ponemos un stop un poco más arriba, llámese, si es el caso de Bitcoin, unos $300, $400 arriba, si es Forex, unos 50 pips, si es el SP 500, unos 15, 25 puntos arriba, por dar un ejemplo. Si ponemos un stop en esas zonas, aquí tendríamos una entrada brutal, limpia y perfecta. Si entramos desde la base del triángulo, que es donde ya se activa la figura, es más confirmada, nos da mayor probabilidad de éxito. Da un mayor stop loss, porque el stop loss igualmente tendríamos más o menos que irlo poniendo en esta zona, más o menos por aquí igualmente tendríamos que ir poniendo el stop loss, pero igualmente al ser una figura nuestra de manipulación, nos da, por decirlo así, mayores elementos de éxito, o incluso pueden simplemente trazar el Fibonacci y simplemente llevar, por decirlo así, llevar la operativa desde un tiempo swing, pero la ventaja es que al llegar el precio al 0.23 nos da mayor confirmación de una posible eventual caída. Muy bien. De hecho que si nos vamos en nuestro Instagram, por ejemplo, nosotros teníamos esa operación. Justamente este fue el análisis que se había enviado al grupo senior. Este es el triángulo reventado, ¿lo ven? Justamente esta era la zona donde teníamos dibujado el triángulo reventado al alza. O sea, había ido al alza, pero se reventó a la baja, el triángulo reventado. Justamente cerró por debajo de la zona que queríamos y buscábamos el short que, bueno, obviamente cumplió los targets y se fue 4 pueblos más abajo. Al final tuvimos que terminar holdeando la operación hasta unos targets absolutamente alucinantes, ¿no? Hasta unos targets absolutamente alucinantes. Esta quizá es una de las figuras más poderosas de cambio de tendencia. Vamos a irnos con otro ejemplo. Ya teníamos el ejemplo en esta área y ya tuvimos el ejemplo en esta área. Vámonos al otro ejemplo. Nosotros en esta zona, en parte debido al pedazo de FI enorme que se había formado aquí, aquí se había formado un FI enorme que desde el marco semanal se veía claro. Vean la situación. Vean la situación. Si nosotros venimos, analizamos ese FI, nos vamos al 1.61 y nos vamos al 1.27, por ejemplo, y vean el FI tan poderoso que se nos armó. Una vez que se nos armó ese FI, vean qué interesante la formación de triángulo reventado que se llegó a formar. Vean el triángulo reventado, el precio viene, rompe a la baja, testea la zona trampa, la zona de liquidez, y ya luego a partir de ahí sube, ya luego a partir de ahí, por decirlo así, agarra un poderoso movimiento alcista y sube. Vean el testeo perfecto, que justamente ese movimiento también coincide con la estructura de ABC. Coincide perfectamente con la estructura de ABC. No obstante, el triángulo reventado, por decirlo así, es una de nuestras principales figuras en esta zona. De hecho, que a diferencia del ejemplo que teníamos, en esta zona, el precio aquí no llegó al punto 61 o al punto 78, sino que llegó al 1.0. Recuerden que el precio perfectamente cuando forma un triángulo reventado, en ocasiones llega al punto 71, 78, en ocasiones llega al 1 perfecto o en ocasiones forma un phi. Ahora, el triángulo reventado normalmente no baja tanto como para caer al 1.27 o al 1.61. Obviamente, pues hay que ver cada caso individual. No obstante, recuerden que el triángulo reventado, la entrada formal que nos da es cuando el precio se regresa a la punta. O sea, aquí. Esta es la verdadera entrada que nos daría el triángulo reventado. Esta es la verdadera zona, por decirlo así, de entrar en long, y se pone el stop por debajo del mínimo anterior, que en este caso el precio lo único que hizo fue marear un poquito a la baja y ya luego explotar con todo al alza. Ahora, obviamente se pueden buscar entradas desde aquí de forma
menos confirmadas con un stop más pequeño, pero también igualmente pueden entrar en la zona verdaderamente confirmada. De hecho que, por ejemplo, aquí el precio antes de caer, que también nosotros habíamos buscado operaciones cortas en esta zona, ver el precio cómo viene, rompe al alza y se cae, rompe al alza y se cae. Hay múltiples, pero muchísimos ejemplos de esta formación y es realmente sorprendente. Vayámonos, por ejemplo, el petróleo. En el petróleo hubo una muy famosa que se llegó a formar en su momento y también después nos podemos ir a ver el gráfico del oro, que justamente el oro está haciendo exactamente lo mismo con una operación o con un trade, por decirlo así, que tenemos en vivo en este momento. Es decir, que en este momento en nuestro grupo senior lo estamos operando en long y lo estamos operando en vivo. De hecho que aquí en el petróleo, vean el petróleo, qué interesante. Bueno, obviamente una macro tendencia ultra mega bajista por donde se le mire. Una macro tendencia ultra mega bajista. Pero adicionalmente, vayámonos a las 4 horas para ver algo muy, pero que muy interesante. Muy, pero que muy interesante. Vean qué interesante la zona. Ven qué interesante esta zona de resistencia tan fuerte, ¿no? Tan importante para el petróleo. Vámonos aquí, pongámoslo de color púrpura, esta zona trampa tan importante o por decirlo así, tan agresiva, ¿no? Veamos esta zona tan agresiva. Ahora, ocurre lo siguiente, justamente cuando el petróleo vino y hizo la formación, digamos, tuvo una tendencia alcista muy buena. De hecho, que esta tendencia alcista le pudimos sacar mucho provecho en su momento, mucho provecho en su momento. Vean cómo se cumple todo lo que veníamos hablando. Cuando toca el marco semanal, ya la tendencia diaria es rota. Ahora, si nos vamos aquí de cerca, justamente en el petróleo tenemos la formación, incluso nos podemos ir a una hora. Nos vamos a ir a una hora para que lo vean de cerca. Justamente tenemos exactamente la misma formación de triángulo reventado. Miren cómo se ejecuta esto. Tenemos aquí la formación de triángulo. Viene, se forma el triángulo, revienta al alza, estimulando a todas las personas a entrar en long y ya luego se cae. Y ya luego el mercado se cae de una manera estrepitosa, de una manera absolutamente alucinante. De hecho que aquí también tenemos otro ejemplo de triángulo reventado para que ustedes lo vean en un marco de 15 minutos. Esto fue con Nueva Zelanda. Justamente para el momento de una noticia se forma el triángulo en una zona trampa ya definida y a partir de ahí el precio se dispara de una manera, pues, de una manera muy, pero que muy potente. Ahora, vayámonos a buscar más ejemplos de triángulos reventados en los demás elementos. Bueno, y cabe destacar que esa formación de triángulo reventado va de la mano con todas las demás cosas, Incluso aquí tenemos, por ejemplo, un fee tremendo. Tenemos un fee tremendo. Miren, quitamos esto y dejamos la zona del 1.61 y el 1.27. Vean el fee tan violento que se llega a armar. Vamos a ponerlo así naranja para que se vea y se pueda contrastar. Vean el fee tan interesante que se nos llega a formar en ese momento. Ahora vámonos a la gráfica del oro, pero no, aquí más bien. Y ahora sí. Muy bien, estamos aquí en la gráfica del oro y vamos a ver justamente un movimiento que estamos tradeando en vivo. Es decir, que para este momento que estamos hablando con ustedes, estamos con el equipo, con los senior, operándolo, ¿vale? Operándolo, porque lo valioso de esto es ver las operaciones y no solamente las pasadas, sino también las operaciones reales. Vean esto qué interesante, del máximo, ¿sí? Al mínimo, del máximo al mínimo, vean lo que tenemos. Quitamos y ponemos punto 78, punto 61. El precio justamente está en la zona de reversión, es decir, que si el precio llega, por decirlo así, a revertirse de esta zona,
estaríamos en la primera parte de un mega canal bajista. Estaríamos muy cerca, estamos hablando que esto es una tendencia desde el año 2011, es decir, un máximo del 2011, y podríamos estar a las puertas de una posible megatendencia a la baja. Ahora, vámonos al marco de las 4 horas para que vean tan interesante lo que estamos teniendo en esta zona. Vean qué interesante, tenemos un canal diario. El canal diario es bastante fuerte, de hecho que había hecho una falsa ruptura y se recuperó, es decir, es un canal significativo. Y adicionalmente nos vamos a esta zona. Si nos vamos a esta zona que se encuentra aquí, venimos y ponemos esto de esta manera. Ahora vean qué interesante la formación. Vean justamente qué interesante la formación. Aquí también tenemos otra pequeña tendencia, digamos un pequeño canal, diario, por decirlo así, pero, pero justamente en este tope, y esto que es un gráfico de 4 horas, que es un gráfico grande. Los triángulos reventados aparecen mucho en temporalidades pequeñas, pero cuando es en temporalidades grandes es porque es una cosa seria la que se viene. Vean el triángulo reventado tan increíble que se da. Se hace la formación triangular y vean la zona trampa, que perfecta. Esta zona trampa es absolutamente alucinante, no solamente porque si ustedes se fijan bien y son cuidadosos, esta es la línea de tendencia semanal. La que tienen ustedes ahí es la línea de tendencia semanal. Adicionalmente, que es la línea de tendencia semanal, tenemos también el punto 60, en punto 78 desde el máximo absoluto. Tenemos el punto 78 desde el máximo absoluto. Y vean cómo se forma la formación, se hace la formación triangular, se forma el triángulo, nos testea la parte alta. Vean qué interesante cómo nos trabaja la parte alta, y después de trabajar la zona trampa, el precio empieza a caer. De hecho, que con el grupo senior, con nuestros miembros, tuvimos una entrada en los 1733 y tuvimos una entrada en 1728 aproximadamente. Para este momento estamos entre 300 y 270 pips en ganancia. Esperamos que el precio suba, de hecho que ya tenemos un stop de ganancias. Si ya el precio se cae de aquí, perfecto, nos engorda la cuenta tremendamente. Si el precio sube, se nos dispara el stop de ganancia en 17.20 y buscaríamos una nueva zona para volverla a operar. Pero bueno, ya tenemos la operación de 300 pips amarrada, lo cual es absolutamente maravilloso para nuestros intereses y para nuestra operativa como traders, por supuesto, ¿cierto? Veamos otro ejemplo que fue reciente con DollarCAD. Bueno, no fue tan reciente, fue más o menos hace un mes que lo habíamos operado con el grupo senior, y fue justamente en la parte alta. De hecho, que no me voy a ir a los 15 minutos. Me parece que está en las fotografías de Instagram, no recuerdo muy bien, pero lo que sí está claro fue a la hora que estuvimos operando esta zona. Vamos a ver cuál fue exactamente la zona. Fue justamente aquí. Teníamos, bueno, de la parte más alta a la parte más baja, una zona de reversión que para nosotros era valiosa, y se nos dio exactamente la formación de triángulo reventado. El precio vino, testeó, por decirlo así, la zona trampa, la zona de liquidez y para abajo. Testeó la zona de liquidez y para abajo. Y pues bueno, ese es un ejemplo también de cómo el mercado se va desarrollando, por decirlo así, de forma fractal, y se va desarrollando de manera que las estructuras de mercado se van cumpliendo una y otra vez. Ahora, si queremos implementar este concepto en nuestras estrategias, una zona muy interesante es que si tenemos un canal, por ejemplo, o una tendencia alcista en el marco semanal, y tenemos el precio viene cayendo a esta zona, es decir, se encuentra en una área bajista. Si entre otras cosas tenemos una formación de triángulo reventado, eso definitivamente le da fuerza
y le da poder y le da potencia a nuestro análisis, le da fuerza a nuestro análisis de forma pues contundente, además de todas las estrategias y además de todas las cosas. De hecho, que cuando terminemos el módulo de figuras de manipulación, vamos a ir empezando a unirlo con el resto de estrategias y cómo podemos desarrollar, por decirlo así, análisis o estrategias de altísima efectividad cuando utilizamos, por decirlo así, todo nuestro arsenal o todo nuestro elemento de herramientas a favor nuestro, ¿no? A favor nuestro. Muy bien, entonces nos vemos en las próximas sesiones donde vamos a analizar las demás figuras de manipulación.